Es un placer poder entrevistar a un director tan exitoso y tan importante francés como es usted, Patrice. En primer lugar, No molestar viene de una obra de teatro. Cuando vio esa obra de teatro, ¿qué encontró en ella de cinematográfico para llevarlo a la gran pantalla? Ce qui est dangereux, c'est de faire ce Lo que que es j'appelle du peligroso théâtre es hacer filmé. teatro filmado, Mais ce qui est dangereux aussi, pero c'est lo de dire peligroso ah, ça también es devient un decir, film, alors esto on es una va aller película, dehors, dans la entonces rue, vamos etc. fuera, vamos a Et en la fait, calle. j'ai dit à Florian Zeller, Le avec qui on dije a a adapté, Florian qui est Zeller, l'auteur de el la pièce, autor de avec la qui obra on a de adapté teatro con el que adaptamos el texto, son texte, j'ai dit le faisons dije, confiance aux confianza en las situations, situaciones. profitons du cinéma pour Aprovechemos el rajouter cine plein de para añadir personnajes et plein de personajes péripéties, y mais empujemos restons las dans paredes para l'appartement, poussons ensanchar les las murs, escaleras. profitons de l'escalier, du palier, de tout ça, mais faisons confiance à la pièce. Pero todo era difícil. Et à Confiábamos l'arrivée, en la obra y mi deseo j'espère, es que alguien mon que souhait, vea c'est que esta quelqu'un qui película voit ce y que no film sepa que es et una qui ne sait pas adaptación que de c'est una adapté obra d'une de pièce ne teatro peut pas no se imaginer une puede seconde que imaginar ce por un film minuto que es una ne obra de sait pas que c'est teatro. adapté. La película tiene dos cosas fundamentales. Una es el guión, un guión fantástico con el que nos reímos, y otro es Christian Clavier, que es una de las claves. Usted no es la primera vez que trabaja con él. ¿Tenía claro desde el principio que era el personaje del protagonista? Christian Clavier, j'avais fait plusieurs Christian films avec lui, qui Clavier étaient Les ha hecho Bronzés, bastantes películas con él, 1, 2 et 3. Les Bronzes Et 1, on se 2 disait y tout le 3. temps, quand on se Y croisait, quand on se pensábamos voyait, siempre quand on cuando avait nos fait Les veíamos Bronzés, y cuando hacíamos Les on Bronzes, disait oh, ce serait bien qu'on decíamos fasse un que jour un qué film bien que ensemble, tous les hiciéramos de deux. una vez los dos Enfin, juntos una semble película. splendide, quoi. Et puis il se trouve El que actor que hacía la qui obra de jouait la pièce teatro, au Fabrice théâtre, Lucchini, Fabrice Lucchini, me dijo a que dit no non, je veux quería pas hacer faire la le film película, parce que je l'ai que la ha trop hecho joué au demasiadas théâtre. veces en Voilà, el teatro. ok. Et pour moi, c'était l'occasion idéale Y vimos de la proposer à oportunidad Christian ideal para Clavier. proponer a Je Christian l'ai Clavier appelé y le et je lui dije, ai dit, escucha, si écoute, quieres lee el guión y podemos hacer una si tu veux, película je t'envoie le juntos. scénario, on peut faire un film ensemble. Et il a lu le Leyó el scénario guión aussitôt, il m'a dit, y me c'est dijo que le formidable, encantaba el personaje. j'adore cette Me histoire, encanta j'adore ce todos los personnage, personajes y me dijo que j'adore sí jouer des enseguida. personnages qui ont des défauts. Fue una gran Et il alegría m'a para dit oui mí tout de suite. porque es un actor que me encanta, C'était vraiment que une tiene grande un joie parce sentido del que ritmo de c'est un la acteur que comedia, j'adore, del amor. qui Es a generoso en lo sens du cómico rythme, de la comédie, y ha sido una de maravilla. l'humour, il est généreux, quoi. Christian Clavier venía de un exitazo en Francia y en toda Europa, como Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Le hizo plantearse que siempre cuando hay una gran película el público y la crítica miran con lupa su siguiente trabajo o no se percató de ello, no paró a pensarlo. Non, parce que je ne me suis pas posé cette question, c'est-à-dire que... No, porque no me planteé la cuestión. Ce qui va être étudié Porque à la loupe sinceramente par les lo critiques que et le se va a public, mirar con c'est lupa le por parte del nouveau público y film de la crítica des réalisateurs qui va a ont ser fait la Qu'est-ce qu'on a nueva fait au bon película Dieu. del director Mais, que hizo. mais Christian Clavier, Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? on fait un film Pero ensemble, c'est Christian après un énorme Clavier, succès. hemos hecho Bon, una ben, película juntos il después de un gran il éxito, faut réussir à pero garder tiene que tener un poco de un peu despreocupación, de d'insouciance et de ligereza, légèreté, parce que porque si no sinon, piensas que va a on se ser dit, catastrófico, no haces nada. c'est une catastrophe, qu'est-ce qu'ils vont en penser, on fait plus Consigo rien. tener una buena Donc, moi, dosis de despreocupación y paciencia a veces. J'arrive à Si no, avoir no une bonne podríamos dose hacer nada. d'insouciance et même d'inconscience parfois. Donc faire les choses et puis on verra bien. Antes me decía que el personaje, que Christian Clavier le dijo que le gusta interpretar a personajes con defectos, y efectivamente el protagonista tiene defectos, por ejemplo, en parte es egoísta, y sin embargo el público empatiza con él y está deseando que pueda escuchar ese disco. ¿Cómo ha conseguido que el público pueda empatizar con un personaje así? Ce qui se passe avec des personnages qui ont des défauts, comme le personnage de Michel Lo que dans ce ocurre film-là, con ce qui se passe, personajes c'est que tienen defectos, como el personaje de Michelle en esta les gens se película, régalent es que la gente disfruta con los defectos de los demás. et en El même público temps, ils savent sabe très bien bien que qu'ils les también ont los eux-mêmes, tienen ellos ces esos défauts-là. defectos. Mais c'est un peu comme si le personnage Es como de si el Clavier personaje de Clavier servait de fuera el paratonnerre pararrayos pour, para que se cogiera écarter, todos esos defectos. pour tout prendre sur ses épaules. Mais moi, je pense que les gens qui voient Cuando ce la film, gente ve esta même película, s'ils trouvent aunque Christian sabe Clavier que est es très muy égoïste, egoísta etc., y demás, pero à chaque piensa que seconde, cada on se segundo, dit, si yo estuviera moi, en si su j'étais lugar, à sa ¿qué haría? place, comment je réagirais? Sería Est-ce odioso. que je serais odieux? Ouais, peut-être. Quizá. Donc, La simpatía que la sientes por sympathie, este personaje de Christian l'empathie, la Clavier sympathie qu'on es a porque pour, puedes pour, identificarte muy ce bien personnage con de algo Christian Clavier rechazable, tient au fait qu'on egoísta, arrive à s'identifier à lui solitario, au lieu de le rejeter en un disant poco asqueroso. il est No es égoïste, il est asqueroso, solitaire, es c'est un egoísta, sale type. pero Non, no c'est pas un pide sale la type. luna. Dans le fond, c'est un, Solo pide bon, c'est una vrai, hora il est de égoïste, tranquilidad. mais oui, c'est un brave type, quoi. Y Il demande pas el hecho la de que lune, te il puedas demande poner bien en su son lugar autorité.
es lo que le hace simpático. Qu'on se mette à sa place, c'est ça qui le rend sympathique, je crois. La película tiene un ritmo trepidante que se lo da en parte también el guión y es el fiel reflejo del ritmo en el que vivimos, que el protagonista no es capaz de encontrar ni siquiera un ratito para escuchar ese disco. ¿Cómo ha sido la construcción de ese ritmo frenético a la hora de rodar? Pour le tournage, moi, sur chaque film, je me dis, bon... Para el rodaje de cada película pienso, esta película, ¿cómo la voy a poner en escena? Siempre me hago esa pregunta, porque no se puede poner en escena de la misma manera La chica del puente y esta. He decidido para esta película, porque soy yo el que pone la cámara, el realizador. Había decidido hacerlo todo con cámara al hombro, como si fuera un reportaje, como si fuera algo real, con un aspecto, una idea muy realista, muy viva. Y también, sobre todo, rodamos así, con cámara al hombro, porque cada plano tenía muy poco tiempo de instalación. No hacíamos muchos ensayos para que fuera muy fresco. Y así hicimos rodar, 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 rodar. Hicimos la película en 5 semanas, que es muy poco tiempo. Es la solución que había encontrado. Salimos, sobre todo yo, un poco cansado, agotado más bien. Pero fue la solución perfecta, hacer un rodaje. Los esquiadores, cuando bajan recto, dicen que hacen shush, y yo he hecho así, shush, un poco. Moi, j'ai fait le tournage shush, un peu. Por último, me gustaría que recomendase al público español la película No molestar. ¿Qué se van a encontrar? Recomiéndele al público español esta película. Ce que j'aime avec ce film, parce qu'il est exactement comme j'avais en tête, c'est que Lo que me gusta de la película es que es perfectamente lo que tenía en la cabeza desde la primera lectura, que es una comedia pura, va rápida, que es divertida por los personajes y las cosas que pasan, y te rías mucho, creo, pero al mismo tiempo de nuestra vida, nuestras sociedades, de nuestra vida en las grandes ciudades, que cada vez es más rápida, del frenesí. Es una comedia, pero que habla de nosotros, y eso me parece que está muy bien.